SCP-001 es un relato de los O5. Tiene sentido, ¿no? Después de todo, independientemente de la naturaleza exacta de una propuesta de SCP-001, siempre hay ciertas cosas que permanecen igual. Veamos si puedes recordarlos todos. Bueno, para empezar, los SCP-001 tienen que ver con momentos vitales, tal vez como el prototipo, o la fundación, o el fajo de papeles, o el guardián de la puerta, se trate del origen mismo de la fundación SCP. Tal vez como el ciclo de Uroboros, o cuando raya el alba, o y el mundo se sumió en la belleza, tratan sobre la destrucción al estilo apocalíptico, o tal vez el renacimiento, o tal vez como la realidad consensuada o la base de datos, son reglas o entendimientos que lo cambiaron todo. Tal vez como el Rey Escarlata, o la Luna Negra, o un simple fabricante de juguetes, se trate del desencadenamiento de grandes rivalidades que definen la columna vertebral de las actividades de la Fundación. Otro elemento vital de SCP-001 es siempre el secreto y la clasificación. Son las anomalías más clandestinas que existen, generalmente escondidas debajo de una capa tras otra de encriptación y seguridad. Incluso la base de datos para las entradas de SCP-001 está protegida por un agente asesino memético que te dejará muerto como una piedra en el suelo si estás por debajo de esa autorización mágica de nivel 5 cuando intentes acceder a ella. No hay información más cuidadosa y enérgicamente protegida que esta. Y por supuesto, otro elemento vital de las entradas de SCP-001 es el engaño y las artimañas. Es inherente a la designación. Ningún otro número tiene múltiples anomalías completamente distintas, muchas de las cuales no tienen correlación entre sí, o incluso se contradicen activamente entre ellas. Si le preguntas a algunas personas, te dirán que hay múltiples 001, porque cada una tiene la misma importancia para grabar el rico retrato del pasado, presente y futuro de la Fundación. Algunos te dirán algo muy diferente, solo hay un SCP-001, es un juego de escondidas, el resto son todos falsos para evitar que las personas se tomen una sola entrada demasiado en serio, y por lo tanto siempre eviten la verdad. Algunos incluso te dirán que SCP-001 no existe. Todo es una compleja red de mentiras destinadas a mantener a los enemigos y aliados de la Fundación en un estado de ignorancia flexible. Si un conocimiento íntimo del pasado y el funcionamiento interno de la Fundación SCP, un compromiso con el secreto a toda costa y un amor por el engaño como una herramienta para el control suenan familiares, es porque son el conjunto de herramientas favorito de cierto grupo. Todos estamos familiarizados con el Consejo O5, los altos mandos de la Fundación SCP. Solo tiene sentido que si alguien supiera la verdad sobre el extraño y fracturado SCP-001, serían ellos. Los más observadores entre ustedes también pueden haber notado una cierta omisión de las muchas entradas populares de SCP-001 que hemos mencionado en este video hasta ahora. Y no es casualidad que esta entrada particular de SCP-001 sea la única directamente de la boca de O5-1, el propio fundador del Consejo. Es la fábrica. Es una historia extraña y sórdida de violencia, horror y tratos oscuros hechos con fuerzas verdaderamente desconocidas. Es una historia que nos cuenta sobre la creación inicial y el crecimiento de la Fundación, el evento que casi la destruye, y una indicación del oscuro futuro que posiblemente se avecina. Es un poco de todo lo que se puede esperar de una buena propuesta de 001. Y seguramente, si esta es la entrada de SCP-001 por la que jura el jefe del Consejo, entonces debe ser la entrada definitiva en el canon de 001, ¿verdad? Bueno, no del todo, porque como estás a punto de descubrir, ni siquiera el propio Consejo O5 puede llegar a un consenso sobre la verdadera naturaleza de la fascinante y temida fábrica. Pero tal vez al escuchar cada lado de esta historia particularmente oscura podamos encontrar los núcleos de la verdad escondidos en algún lugar en medio de todo. Pero por supuesto, ten cuidado. Como todas las cosas cuando se trata del Consejo O5, se va a poner extremadamente raro. Pero antes de pasar a lo que el resto del Consejo O5 tiene que decir sobre la fábrica, sería prudente refrescar nuestra memoria en la versión de la historia de O5-1, la versión que se ha considerado absoluta, antes de que nos detengamos en las historias igualmente extrañas de los otros miembros del Consejo. Comenzó con un rico industrial y un hombre completamente malvado llamado James Anderson en 1835, cuando Estados Unidos aún era nuevo y estaba encontrando su lugar. Anderson era un motor de ambición desenfrenada, malicia y sobre todo una codicia verdaderamente ilimitada. Quería todo y más, y siendo un verdadero hombre de negocios hasta la médula, estaba dispuesto a hacer cualquier trato que necesitara para convertirse en un hombre aún más rico. Es por eso que, como muchos ricos aburridos de su época, comenzó a incursionar en las artes oscuras por diversión y ganancias.
hasta que finalmente se puso en contacto con un benefactor del otro lado. Bajo estas instrucciones, James Anderson construyó la fábrica, una hazaña verdaderamente magnífica y terrible de la arquitectura y la ingeniería para la época. Un complejo de varios niveles del tamaño de una ciudad que podría producir de todo, desde alimentos hasta armas, juguetes, textiles, metales preciosos y mucho más. Los trabajadores podían encontrar alojamiento y comida en esta fábrica y pagarlo con su trabajo. Para los aspirantes a trabajadores de una inestable América temprana, Anderson parecía un santo. La gente acudía en masa de todo el país para vivir y trabajar en la fábrica. Pero una vez que estaban encerrados detrás de las puertas de la fábrica, se daban cuenta de que James Anderson no era un santo. Era tan malo o peor que cualquier diablo al que servía. El interior de la fábrica era una pesadilla tortuosa, donde las personas trabajaban regularmente hasta la muerte y luego se convertían en carne que se vendía en todo el país. Anderson mantuvo una fuerza de guardia brutal para vencer a cualquiera que se resistiera o no trabajara lo suficiente. Aquellos que no trabajaron hasta la muerte o ejecutados por los guardias por alguna infracción menor podrían tener un destino aún peor reservado para ellos: ser arrastrados y sometidos a experimentos ocultos por Anderson. Estas personas no serían asesinadas, pero ya no vivirían como humanos. Anderson pudo mantener la fábrica y sus actividades de pesadilla en funcionamiento y en secreto durante décadas, hasta la Guerra Civil. Fue solo cuando un trabajador golpeado, ensangrentado, hambriento y traumatizado logró escapar y alertar al presidente Ulysses S. Grant del maltrato que se estaba produciendo en el interior que se hizo algo al respecto. Aquí es donde O5-1 y un progenitor de la Fundación SCP se involucrarían. Había un pequeño pero élite grupo de soldados de la Unión encargados por el presidente Grant para trabajar detrás de las líneas confederadas, especializándose en abordar lo extraño y sobrenatural en el sur. Este grupo, por supuesto, estaba dirigido por O5-1. Teniendo en cuenta algunos de los informes de actividad sobrenatural anómala que se desarrollaba detrás de las puertas cerradas de la fábrica de Anderson, Grant supo que estos serían los hombres a enviar en esta misión vital, y la fe del presidente Grant en estos hombres fue recompensada. Aunque no fue una pelea fácil, pudieron infiltrarse y derrotar a las fuerzas de la fábrica. Se abrieron paso a través de los guardias sádicos de Anderson, a través de su colección de terroríficos monstruos caseros. Y finalmente llegaron al propio Anderson. Estaban tan consternados por los horrores que habían visto dentro de la fábrica que no pudieron evitar torturar a Anderson hasta la muerte y desmembrar su cadáver. Liberaron a los trabajadores atrapados y eliminaron lo que quedaba de las fuerzas de Anderson dentro del edificio. Sin embargo, aquí es donde tomaron su primera decisión fundamental. En lugar de simplemente destruir el sórdido lugar y dejarlo como escombros, decidieron utilizarla y a los muchos objetos anómalos que producía. Esto se convirtió en la base de la fundación. Con el tiempo su organización creció y se formó el Consejo O5. Comenzaron a difundir su influencia y a capturar anomalías por todas partes. Esto fue sin embargo hasta que se involucraron en una guerra sangrienta con las fuerzas militares superiores de las Hadas. A pesar de sus armas y herramientas mejoradas de la fábrica, cuando las Hadas realizaron un asalto total contra ellos, fueron diezmados. En su mayor vergüenza, O5-1 huyó del campo de batalla hacia las entrañas de la fábrica, mientras sus amigos y aliados eran masacrados por las Hadas detrás de él. Finalmente, después de encerrarse en una habitación con una puerta adornada, se encontró con el verdadero corazón demoníaco de la fábrica, que usaba el cadáver desmembrado de Anderson como portavoz. O5-1 llegó a un acuerdo terrible con la fábrica. Eliminaron a las Hadas por completo y revirtieron todo el daño que habían hecho. La Fundación SCP creció más allá de la fábrica y eventualmente la cubrió de escombros por vergüenza, pero la fábrica no estaba destruida, todavía estaba muy viva y furiosa por haber sido traicionada. Seguirá produciendo objetos y criaturas anómalas mortales y liberándolas al mundo hasta que la Fundación pague lo que debe en su totalidad. Y el Clase D, el investigador y el guardia sacrificados ocasionalmente no servirán para siempre. O al menos así lo cuenta O5-1. Es una historia escalofriante, pero ¿realmente puede llamarse completa? Queríamos averiguarlo por nosotros mismos, por lo que le pedimos a todos los demás miembros del Consejo O5 que contaran su versión de la historia de la fábrica. Estos son 12 cuentos sobre una fábrica. O5-2 al ser preguntado se puso blanco como el papel, se aclaró la garganta y admitió que en realidad la fábrica volvió con él. Resulta que O5-2 era un viajero del tiempo del futuro. En su tiempo natal, una línea de tiempo alternativa del presente, él era un mero investigador, hasta que un accidente lo llevó a estar completamente desatado del tiempo. Fue arrojado por todo el paisaje temporal, vio civilizaciones levantarse y caer,
se tomó el tiempo para pasar el rato con Jesucristo. Era un tipo bastante relajado, y finalmente decidió que la mejor manera de usar su nueva y extraña condición era ayudar a mejorar el futuro con su conocimiento. Una pieza de tecnología que trajo de vuelta fue una pieza de tecnología hiperavanzada conocida como nanofábrica, que, como sugiere el nombre, es una máquina que usa nanobots para construir casi cualquier cosa, como la impresora 3D futurista definitiva. Resultó en la creación de una gran cantidad de artículos futuristas que ayudaron a la Fundación SCP en su misión de asegurar, contener y proteger, incluidos los amnésticos. Sin embargo, lo que O5-2 no se dio cuenta fue que una inteligencia artificial rebelde también estaba anidada en la nanofábrica, y esta inteligencia artificial pronto se volvió loca. Como resultado, la nanofábrica se convirtió en la fábrica, produciendo anomalías peligrosas con un abandono imprudente, en detrimento tanto de la Fundación SCP como del mundo en general. Fue algo así como una bolsa mixta. O5-3 parecía un poco desconcertado por el hecho de que le preguntaran. Afirmó que estuvo allí para presenciar el nacimiento de la fábrica, pero no sucedió en la realidad tal como la conocemos, sucedió en el ciberespacio. Él y sus colegas estaban muy interesados en el viaje al estilo Matrix de descargar sus mentes en las computadoras en el pasado, tanto por razones prácticas como para jugar juegos extremadamente inmersivos de Doom. Sin embargo, un día algo cambió fundamentalmente. Una nueva conciencia nació en la entonces Rusia soviética. O5-3 y dos de sus compañeros, todos operando en el ciberespacio, fueron a comprobarlo, junto con algunas construcciones útiles de inteligencia artificial. Eventualmente lo descubrieron, un paquete de datos en constante expansión que se transformaría en una poderosa conciencia artificial conocida como la fábrica, con motivos misteriosos y una intención aparentemente maliciosa, algo que quedó más que demostrado cuando borró la mente de uno de los compañeros de O5-3 matándolo. Desde este incidente, la fábrica solo se ha vuelto más poderosa. Su modus operandi está afectando a las máquinas en el mundo real y haciendo que produzcan elementos anómalos, que luego se convierten en los últimos problemas a los que se enfrenta la Fundación SCP. O5-4 parecía nervioso e indignado cuando se planteó el tema. Lamentaron el hecho de que la Fundación no había investigado más la fábrica y cómo detenerla, porque técnicamente es su grupo enemigo de interés más peligroso y misterioso. O5-4 lo explicó de la siguiente manera: la unidad de incidentes inusuales del FBI es una broma. ¿Me sigues? Es solo un grupo de niños ricos, pretenciosos y privilegiados. Marshall, Carter y Dark solo se preocupan por el dinero, y por lo tanto pueden ser comprados. La coalición oculta global a menudo los ayuda a solucionar anomalías más desafiantes. La Iglesia del Dios Roto y los arquicistas a menudo están demasiado ocupados librando pequeñas guerras religiosas entre sí como para causar un daño real y significativo a la Fundación. Los laboratorios Prometheus ya había caído, y el Dr. Wondertainment no prosperaría para siempre. La fábrica, sin embargo, era una cantidad verdaderamente desconocida. Simplemente estaba allá afuera, en algún lugar, generando anomalías que pronto se convierten en un problema muy peligroso para todos los demás. A O5-4 personalmente le molestaba que la Fundación y sus compañeros miembros del Consejo no vieran esto y asignaran más recursos a la causa, porque algún día, pronto, realmente podría volver a afectarlos como suele ocurrir con estas cosas. O5-5 fue considerablemente amargado, es decir, negaron que la fábrica existiera alguna vez. Afirmaron que la Fundación SCP la inventó para encubrir un montón de anomalías que ellos mismos habían creado. Y luego nos dijo que... váyanse a la... saben a lo que me refiero. Algunas personas se vuelven tan hostiles cuando solo quieres simples respuestas. Luego vino la historia de O5-6, que llegó en forma de anécdota de espionaje sobre la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, esto también fue durante el apogeo de la Séptima Guerra Oculta, y Hitler, asistido por la Sociedad Thule y el Obscura Corps, estaba tratando de poner sus pequeñas manos grasientas en tantas anomalías como fuera posible, con la esperanza de cambiar el rumbo de la guerra a su favor. O5-6 estaba trabajando encubierto detrás de las líneas enemigas, disfrazado de oficial de las SS, mientras ayudaba lentamente a desmantelar la ofensiva anómala de Hitler desde adentro. Había rumores de que los nazis estaban desarrollando un arma como ninguna otra, una fábrica que produciría anomalías para ellos bajo demanda y les daría una ventaja sobrenatural. O5-6 no lo creyó al principio, hasta que fue atacado por un grupo de maliciosos muñecos vivos de Punch y Judy creados por la fábrica. Logró sobrevivir por poco a la emboscada, pero parecía perturbado al contar el hecho de que cuando destruyó las muñecas, sangraron profusamente. Eventualmente las pistas que estaba siguiendo lo llevaron a una ruina en la base de Zugspitze.
En el interior descubrió que la ruina era hueca y estaba llena de orbes de piedra flotante que producían energía que permitía a los investigadores de la Sociedad Thule producir más anomalías. O5-6 pudo destruir esta fábrica de anomalías, pero se llevó un recuerdo. SCP-627, una pequeña bola de piedra que rueda por el suelo cuando entra en contacto con las personas. O5-7 admitió algo tímidamente, que si bien técnicamente no había una fábrica física real, las anomalías de los productos de la fábrica son reales y todas son su culpa. Compró un montón de artículos al azar de Walmart e imprimió un logotipo falso de la fábrica en la parte posterior. Su plan era dar estos objetos totalmente inocentes a los investigadores junior, tanto para jugar con ellos por diversión como para poner a prueba sus habilidades de pensamiento crítico. Sin embargo, resultó que el simple hecho de colocar este logotipo en un elemento hace que se convierta en un elemento anómalo. Fue difícil para O5-7 tener que ser el siguiente después de la historia genial sobre la lucha contra los nazis mágicos. O5-8 hizo la afirmación mucho más emocionante de que la fábrica está en realidad en la Luna. Cuando la Fundación SCP fundó por primera vez la base lunar Alpha, descubrieron que una civilización antigua y desconocida ya había construido una base encubierta bajo la superficie. Era un almacén de tecnología alienígena anómala. Las primeras 13 personas en entrar fueron inmediatamente vaporizadas por el sistema de defensa láser, pero la cuarta en entrar tuvo un destino aún peor. Fue arrastrado hacia la máquina y fusionado con ella, momento en el que la fábrica se activó de verdad. Comenzó a producir anomalías y a transportarlas a lugares aleatorios de todo el mundo, y desde entonces ha sido un problema. Cuando hablamos con O5-9 sobre el asunto, con una mirada de acero en sus ojos, simplemente murmuró la palabra Atlántida. No se hicieron más comentarios al respecto. O5-10 explicó que la fábrica era un solo hombre, un artesano anómalo verdaderamente antiguo y brillante que encontraron en un templo de montaña en el Tíbet. La fundación lo arrestó y lo contuvo, pero le dio muchas más herramientas de alta tecnología para hacer funcionar su magia para que pudieran seguir cosechando los frutos anómalos de su trabajo. Sin embargo, el artesano fue apropiadamente astuto y logró producir un duplicado de sí mismo para distraer a la fundación mientras escapaba. Todavía está por ahí hasta el día de hoy, haciendo más anomalías, una fábrica de un solo hombre. O5-11 afirmó que la fábrica era de origen extraterrestre, pero no estaba en la Luna. Era la verdadera explicación del icónico incidente ovni de 1947 en Roswell, Nuevo México. Un platillo volador descendió y le ofreció a O5-11, quien era el comandante del equipo de respuesta en ese momento, las cosas más maravillosas. Este platillo se convirtió en la fábrica, pero la humanidad y O5-11 fueron engañados. No pasó mucho tiempo antes de que esta fábrica extraterrestre produjera innumerables pesadillas anómalas mortales en todo el mundo, sin que pudiéramos hacer nada al respecto. O5-12 dijo que la fábrica es un desastre, es un remanente del intento de la Fundación de borrar lo sobrenatural de la creencia humana. Los investigadores de la Fundación afirman que debido al poder inherente en la creencia humana, la creencia en lo sobrenatural le dio el poder, y eliminar gradualmente esta creencia de la humanidad en su conjunto fue un factor importante para asegurarse de que las cosas no fueran mucho peores de lo que son hoy. Sin embargo, algunas cosas resistentes se deslizaron por las grietas, y debido a que la realidad tiene un extraño sentido del humor, estas cosas están marcadas con el logotipo de la fábrica. Para redondear las cosas, tenemos una historia adicional del misterioso O5-13, quien fue fundamental para ayudarnos a armar el resto del video. Afirma que creó la fábrica y que actúa como una especie de contramedida contra invasores interdimensionales. Si bien puede parecer que la fábrica está creando anomalías, en realidad las está interceptando y haciéndolas más seguras. Algunas anomalías que parecen provenir de la fábrica pueden ser peligrosas, pero si le creemos a O5-13, serían muchísimo más peligrosas si la fábrica no estuviera aquí. Y ahí lo tienen, amigos, la historia de la fábrica desde todos los ángulos posibles, aunque parece que cada ángulo apunta en una dirección completamente diferente. En palabras de Oprah Winfrey, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Hay una pizca de realidad debajo de toda la falacia o crees que el Consejo O5 nos estaba troleando por atrevernos a preguntar? Les dejamos esa pregunta a ustedes, queridos espectadores. Déjenos saber en qué teoría creen abajo en los comentarios. Ahora ve a ver hijos de SCP-001 el Rey Escarlata. ¿Es SCP-999 realmente su hijo? Y SCP-001 el Ciclo Uroboros, la historia épica completa explicada. Para más historias de la anomalía aterradora, misteriosa y siempre fascinante conocida como SCP-001.